podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. En el 35 dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Cristo, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Vamos a orar nuevamente. Dios amado, gracias por tu palabra. Gracias porque siendo un Dios tan maravilloso, tan alto, tan sublime, el Creador, el dueño de todo, gracias porque llegaste a nosotros a través del Hijo, de Jesucristo. Nada merecemos, nada somos. No tendríamos que tener el privilegio de estar viviendo, Dios, porque hemos roto, hemos atacado la vida que tú nos has dado. Hemos fallado y hemos lastimado mucho, Dios, rompiendo y yendo en contra de lo que tú has creado en bien para nosotros. Háblanos a través de tu palabra, Dios amado. Que el Espíritu Santo tuyo trabaje en nuestros corazones. Que tú obres en salvación y en aquellos que, Señor, podamos estar corridos de tu voluntad o de tu presencia o del caminar contigo. Que tú también nos traigas a ti, nos acerques. En el nombre de Cristo, amén. Este pasaje me hace pensar mucho en el día a día de nuestras vidas. Cuántas cargas, cuánto peso, cuánto dolor o cuánta tristeza podemos tener en el caminar diario. Cuántas depresiones, cuánta soledad, cuánto dolor en la vida que nos ha tocado vivir. Y me hace pensar también en por qué el ser humano en la tierra sufre, por qué tanto dolor, por qué tanta confusión, por qué tanto engaño, por qué tanta mentira, por qué tanta depresión, por qué tanta soledad. Y la respuesta es que nos hemos alejado de Dios. La respuesta es que le hemos dicho a Dios que queremos vivir la vida a nuestra forma, a nuestro antojo,
a nuestra manera. Le hemos dicho a Dios que no le precisamos. Le hemos dicho a Dios que podemos manejarnos nosotros acorde a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestras emociones. Le hemos dicho a Dios, tal vez indirectamente, que no le precisamos. Por nuestras acciones, por nuestras elecciones de vida, por nuestras motivaciones. Le hemos dicho a Dios que no es tan importante para nosotros. Y esa me parece mucho de la respuesta de por qué estamos así. Nuestro pecado nos ha jugado una muy mala pasada. El mundo en el que vivimos, este sistema, el ser humano, vive en contra de Dios. Y eso nos afecta también. Porque muchas veces sufrimos las decisiones, las elecciones de otros que son tomadas sin tener en cuenta a Dios. El pensamiento de este mundo, de este sistema, está en contra de Dios y están continuamente transmitiendo a nuestros hijos, a nuestros familiares, el pensamiento del enemigo de Dios, de Satanás. Hoy presentábamos a un bebé y veíamos lo que Dios quiere que se le instruya al niño en su camino, para que cuando viejo no se aparte de él. Qué importante es que seamos instruidos en la palabra de Dios. Qué importante es que seamos expuestos a la palabra de Dios. Y nos cuesta. No solo también pasamos por dolor, por sufrimiento, por tristeza, por nuestro pecado o el pecado de otros, por el sistema donde estamos, este mundo sin Dios, también por el enemigo de Dios, por Satanás. También el enemigo de Dios está ocupado en que la obra de Dios no se lleve a cabo, no se desarrolle. El enemigo de Dios trabaja en tu mente y en tu corazón para que no llegues a conocer al Dios verdadero. Para que tu vida sea una vida de religión. Para que no tengas relación con Dios y tú fundes en tu persona la religión. Y te apoyes en lo que a ti te parece que es la vida de Dios. Que la justificación en tu vida sea acorde a lo que tú crees y no a lo que la palabra de Dios dice. Por eso es importante que conozca yo la palabra de Dios y que pueda obedecerla. El apóstol Pablo les está diciendo ahí a la iglesia allí en Roma que Dios está a favor nuestro. Dios no está en contra de nosotros. Que Dios quiere que estemos cerca de Él, pero eres tú quien decides. Yo no puedo decidir por ti. Cada uno decide a qué distancia está de Dios. Cada uno decide a qué distancia vive de Dios. Cuanto más lejos de Dios estamos, cuanto menos nos importa Dios, más abunda el pecado en nosotros. Cuanto más cerca de Dios estamos, más vamos a ver nuestra maldad y la vamos a llevar a Cristo. Ese Dios que quiere que le conozcamos,
quiere que vivamos la vida en función de Él. Ese Dios, como decía el apóstol Pablo, que está a favor de nosotros. Nos muestra que nada ni nadie puede ponerse en contra. Nosotros somos los peores enemigos. Nada puede ir en contra de nosotros, porque Dios nos ha salvado para que en Cristo seamos victoriosos. Primero, porque el pecado no tiene efecto en la presencia de Dios. Porque nos ha librado de la esclavitud del pecado, como hemos visto en Romanos. ¿Quién va a oponerse en contra de nosotros si nosotros estamos dispuestos a que Dios trabaje en nuestra vida? Dispuestos a confiar en la palabra de Dios, dispuestos a confiar en la presencia de Dios. Y tú puedes decir, sí, pero tú ni te imaginas lo que yo estoy pasando. Tú puedes decir, ni conoces mi vida, pero Dios sí la conoce. Y no son mis palabras, son las palabras de Dios que nos está diciendo, Dios está a favor de nosotros. ¿Quién puede estar en contra tuya? Solo que tú decidas no confiar en Dios. Solo que tú decidas no descansar en Dios. Solo que tú decidas no aferrarte a Dios. Solo que tú decidas no entregar tu pecado, tu maldad en la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que nos separa de Él? Que no podemos tener comunión con Él si andamos en tinieblas. Porque Dios es luz. Y aquel que anda en la luz no anda en tinieblas. Pero ese Dios que nos conoce, no se guardó ni a su propio Hijo. No escatimó, no tuvo en cuenta ni a su propio Hijo para ampararnos a nosotros. El perfecto de Dios, el dueño, el Señor, el creador de todas las cosas, Cristo, el Hijo, el que estaba con el Padre cuando Dios estaba creándote, pensando en ti y haciendo todas las cosas. No lo consideró, no lo tuvo en cuenta para enviarlo a este mundo hace 2000 años y descender hacia nosotros. Dijo Julito 2032, se pasó unos 10 años nada más. Pero ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. No importa cuántos años hace, lo que importa es que el Dios de los cielos descendió hasta nosotros para morir en la cruz, cargar tu pecado y el mío, librarte de la condenación del infierno, donde Satanás, el enemigo de Dios, quiere que tú vayas, pero solo en Jesucristo tienes el perdón de pecados y la salvación. Solo tienes que decirle, Señor, tú descendiste y cargaste mi pecado, perdóname, sálvame. Tú estás a mi favor, tú me has mirado, tú has dejado todo por mí. Perdona mi pecado y mi maldad, que me ha separado de ti y me ha traído tanto dolor y tanto sufrimiento. Sálvame. Y Dios te escucha. Y desde hoy pasas a ser un hijo, una hija de Dios. Si abres tu corazón a Él y le confiesas que has pecado, que has fallado, que eres el culpable de enviar a Cristo a la cruz. Yo soy el culpable. Y un día tuve que reconocer que me iba al infierno si Cristo no me perdonaba. Y acá estoy. Sigo fallando con mis luchas y problemas, pero entiendo que Dios está a mi favor. Que el amor de Dios no se ha apartado de mí. Que Él está en favor mío día a día. Que ese Dios no se guardó ni a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Cada vez que peco, después que he conocido a Cristo, el diablo me acusa. El diablo me dice, así que tú eres salvo. Así que tú eres hijo de Dios. Mirá lo que haces. Mirá cómo estás. Me acuerdo que una maestra de la escuela dominical en Rocha
me decía aquellos compañeritos y a mí con 3, 4, 5 años, el corazón de ustedes, los corazoncitos están llenos de pecado. Ustedes van al infierno sin Cristo. Tienen que pedirle perdón a Jesús, que limpie sus corazoncitos. Y me acuerdo que con un corazón abierto, dispuesto a Dios, fui a pedirle perdón allá en mi cama, en casa. Señor, limpia mi corazoncito. Me acuerdo que tenía 4 o 5 años. Y después empecé a dudar. Las macanas que me mandaba y el diablo me acusaba. Así que sos un hijo de Dios, sos salvo. Me acuerdo que a los 11, 12 años llega un predicador a la iglesia ahí en Rocha y nos decía, ustedes tienen que confiar en la promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no vaya al infierno, sino que tenga la vida eterna. El predicador nos decía, la salvación tuya está apoyada en Jesucristo, no en cómo tú te sientas, no en las mentiras de Satanás, no en la duda, no en las fallas que has tenido día a día ofendiendo a Dios. No, la salvación tuya está apoyada en Jesucristo. Y acá Pablo les dice a la iglesia en Roma, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? ¿A quiénes Dios ha elegido para sí? Satanás se atreve a acusar a los hijos de Dios, pero está derrotado, está vencido y trata de mentirnos y engañarnos como lo hizo con el propio Jesús. Pero nadie puede acusar a los hijos de Dios, porque Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él. Cuando tú has recibido a Jesús, has creído en Él, tienes una relación directa con Dios. Estábamos viendo el sábado acá que el pueblo no podía acercarse de cualquier forma a Dios. Había límites y si traspasaban el límite, morían fulminados. Porque la presencia de Dios no es cualquier cosa. No podemos allegarnos a Dios a nuestra forma y manera. Tenemos que acercarnos a Dios a través de Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va a llegar a Dios si no es por mí. No es por una religión. No es por estar sentado en los bancos de la iglesia. Está bueno que estés confrontado, como hablábamos de Bauti ahí, frente a la palabra de Dios. Día a día, frente a la palabra de Dios. Pero no te salva. Si tú no entregas tu vida a Cristo, reconoces tu pecado, dejando tu vida vieja, pasada y volviéndote a Dios. No te salva. Solo Cristo nos salva. Y nadie puede condenarte, porque Cristo fue condenado por ti en la cruz. Nadie puede acusarte, porque Satanás acusó a Cristo, pero Él pagó por nuestro pecado. Qué maravilloso es que Dios, a través del apóstol Pablo, pregunta, ¿quién nos va a condenar? Nadie nos condena. A veces nosotros cargamos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, nos autocastigamos, cargamos con peso, no nos perdonamos, pero Dios ya perdonó tu pecado y el mío. Dice que Cristo murió allí en la cruz y resucitó por nosotros. Y Él ahora está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios, intercede por nosotros. Recordábamos hace unos instantes la obra de Cristo, que Cristo triunfó, que Cristo murió, cargó nuestro pecado, que el pecado ya no tiene nada que hacer con nosotros, que ahora está vivo. Ese Dios fue levantado de los muertos para darnos vida juntamente con Cristo. Pero ¿cuánto pasa en nuestra vida que no nos perdonamos? ¿Cuánto pasa en nuestra vida que sufrimos por el pecado ya dejado a Cristo? Es bueno que suframos por el pecado que cometemos, pero si ya lo dejamos en Cristo, si ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, no cargues tú con el pecado, porque eso es religión.
Cristo cargó con el pecado. No eres tú quien tienes que cargar con el pecado. Ya Cristo lo llevó sobre sí en la cruz. Y Él intercede por nosotros. Cristo está entre el Padre y nosotros. Él nos defiende. Él es quien va con nosotros. Él es quien camina con nosotros. Él es quien nos bendice. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Cuántas cosas, como comenzamos diciendo al principio, pueden ocasionarnos trastornos y dolor, sufrimiento, tribulación, angustia, persecución? Acá en estos países, gracias al Señor, no tenemos la persecución de otros, donde no pueden reunirse, donde son perseguidos, donde son llevados a la muerte. Pero en ese momento en que Pablo les habla ahí a la iglesia, ellos, los primeros cristianos, eran perseguidos. ¿Se acuerdan del circo romano? Eran tirados, lanzados allí para que los leones los devoraran. Eran presos por confesar el nombre de Cristo, por seguir a Cristo. Eran rechazados, eran aserrados, colgados, quemados, como fueron los discípulos de Jesús y otros tantos más. Qué fácil que es ser cristiano hoy. Qué fácil. A veces jugamos a ser cristianos, pero cuánto merece el Señor de que seamos fieles, de que entreguemos nuestras vidas a Él. Qué bueno que ustedes pueden estar juntos, que podemos reunirnos aquí. Qué bueno es que podemos disfrutar de ese Dios tan bueno con nosotros. Podemos estar haciendo muchas cosas en el día de hoy, pero ustedes han decidido estar escuchando la palabra de Dios. Y aquí no hay persecución, a no ser persecución ideológica tal vez, porque si nos plantamos frente a los principios de Dios y defendemos, nos pueden tildar de locos, nos pueden hacer alguna denuncia, nos pueden rechazar, nos pueden dejar de lado, pero no va a pasar más de eso. Pero le dice el apóstol ahí, nada de eso los va a separar de Dios. No teman identificarse con Cristo en el Chuy. No teman identificarse con el Dios verdadero, no con una religión, con Jesucristo, el Dios verdadero. Pero ni eso, ni persecución, ni angustia, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada puede separarlos del amor de Dios. Dios no va a dejar de amarnos. Ahí en los versículos 38 y 39 también les presenta el apóstol allí a la iglesia de situaciones de mucho dolor y dificultad, de necesidad, que puede llevarnos a pensar de que Dios nos abandonó. Y el evangelio de pare de sufrir es mentira. ¿Sabían que es mentira? El evangelio de pare de sufrir no existe, porque Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. Pero ¿cómo sigue? Dijo, confíen, porque yo he vencido el mundo. Donde te digan que vas a creer en Cristo y todo va a ser color de rosa, y si dejas la ofrenda, especialmente bastante, va a ser mejor. Es mentira. Es mentira. Porque si te vas a identificar con Cristo, vas a tener sufrimiento. Ya el pecado que hay en ti y que hay en mí nos causa dolor, nos causa sufrimiento, nos causa separación de lo que es Dios conmigo. Dice que ahí en los versículos 38 y 39, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados,
Hay otras versiones que dicen ni demonios, ángeles caídos se refiere aquí, ¿no? Aquellos que rechazaron a Dios. Aquellos que se dieron vuelta, que le dieron la espalda a Dios. Satanás y aquellos ángeles caídos, los demonios, que trabajan con Satanás para mentir a nuestra mente, a nuestro corazón, para engañarnos, para quitarnos y motivarnos a aquello que está en contra de Dios. Pero ni aún así nos van a poder separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni ángeles, ni demonios, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro. Tal vez tenemos temor en esta vida a caminar sobre lo que va a venir por delante. Hemos pasado por un tiempo de pandemia, cuando comenzamos mucha inseguridad sobre lo que iba a pasar con nuestras vidas. ¿Qué iba a acontecer? ¿Cómo iba a ser el futuro? ¿Qué iba a pasar con nuestras vidas? ¿Seguiríamos con vida sobre la tierra? Tal vez se preguntaron, ¿nuestros hijos se verán afectados en cuanto a esto? ¿Qué va a pasar? Pero nada, ni la vida ni la muerte nos van a separar de ese Dios que ha hecho todo por nosotros, que ha dado la vida. El autor de la vida ha dado la vida para que podamos tener vida nosotros en Cristo. Ni la muerte, lo que más teme el hombre. Porque la paga de nuestro pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Por eso tú mueres y yo. Por eso vamos al cementerio. A no ser que Cristo venga como ha prometido en cualquier momento, que es la esperanza que tenemos los hijos de Dios, que Jesús vuelve a buscar a su iglesia. Pero ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo presente ni lo futuro. Hoy salimos de la pandemia, o sea, muchas veces es lo que nos vende la prensa, ¿no? Pero no vamos a ser tan ingenuos en no pensar que Rusia está en guerra con Ucrania. Pero podemos asustarnos y decir, ahora sí se va a armar una tercera guerra mundial y esa destrucción que vemos por aquellos lugares viene para aquí. El amor de Dios no se va a mover. Pase lo que pase, ni lo presente ni lo futuro, el amor de Dios no va a cambiar. Y nada nos va a poder separar de ese amor de Dios que ha sido establecido a través de Jesucristo. Aunque el mundo desaparezca, Dios cumple y sigue manifestando su plan. Primero, que las personas sean salvas, sean arrancadas del infierno de Satanás y pasen a la familia de Dios, a la presencia de Dios, al cielo. Ese es el plan que Dios sigue estableciendo. No hay poder, ni lo alto ni lo profundo, que puedan destruirnos, que puedan separarnos, que puedan quitarnos el amor de Dios. Nada de lo creado puede destruir o quitar el amor de Dios. Aquellos hermanos estaban expuestos, como dice el versículo 36 y 37, todo el tiempo estaban expuestos a vituperio, a dolor, a muerte, a peligro, a desnudez, a hambre. El apóstol Pablo fue un ejemplo de esto, preso en las cárceles porque lo perseguían por seguir a Jesús. Es un ejemplo claro el apóstol Pablo, que nada ni nadie pudo separarlo del amor de Dios. Por eso hoy tenemos la carta o las cartas de Pablo a las iglesias, allí en Roma y en los diferentes lugares donde se fue extendiendo el Evangelio. Por eso 2000 años más aquí tenemos la palabra de Dios escrita.
Pero el apóstol Pablo dice que por su causa, por causa de Cristo, estaban expuestos todo el tiempo, pero eran vencedores, eran más que vencedores. Ellos no, por Cristo. Porque Cristo venció todo en la cruz y resucitó y está a nuestro favor. Por eso, a pesar de toda contrariedad que podían vivir en aquella sociedad donde ser cristiano era un riesgo, ellos seguían firmes, siendo vencedores por Cristo, por su amor, por el amor de Dios derramado sobre nosotros. Hermano, hermana, ¿eres libre en Cristo? ¿Vives una vida descansando y apoyando en la presencia de Dios? Si no es así, vamos a vivir con mucho dolor, con mucha tristeza, con mucho engaño, con mucha mentira, porque en Cristo está la verdad. ¿Disfrutas de lo que tienes, de lo que Cristo ha hecho contigo? ¿O no estás conforme con la vida? ¿Miras a Cristo para ver todo lo que Él te ha dado? Conócelo. No anheles más que Cristo en este mundo. Sírvele. Dios nos manda a servirle. Adórale con tu vida, con lo que tienes, con lo que haces. Dios te lo ha dado. Crece en la relación con Él. Y entiende que cualquier situación de dificultad por la que estés pasando, nada podrá separarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Julito, ¿por dónde anda?